escucha. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Muy buenas noches. Tumor benigno. Teratoma. Sarco o carcino Maligno. quiere decir maligno. Se utiliza sarco en casos de tejidos conjuntivos o musculares. Bueno, en este caso serían tejidos mesenquimáticos. Algunos términos antiguos toman en cuenta el aspecto anatómico. De un tumor para su denominación. Ejemplo, papiloma, que sería un tumor en forma de papila. Tetilla. O también un cisto, que sería un tumor que forma un saco o cavidad. Esta cavidad puede estar llena de moco o puede estar vacía. Ya. Se toma en cuenta la célula de origen. Entonces existen aproximadamente 200 tipos de células. Entonces, estas células están agrupadas en 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Entonces, esta es la parte que vamos a desarrollar, la parte de los 4 tejidos básicos y cada tipo de célula que compone cada tejido. Vamos ahí entonces. Entonces aquí tenemos tipo de tejido. A continuación, célula. Luego tenemos el tumor benigno y el tumor maligno. Entonces, primer tipo de tejido. Tejido epitelial. Y tejido conjuntivo. Estos dos vamos a mirar. En el tejido epitelial, entonces, tenemos 2 clases. El epitelio membranoso,
que forma los revestimientos del aparato respiratorio, aparato digestivo, renal y también de la piel. Entonces vamos a colocar como ejemplo aquí piel. Y tenemos otro tipo de tejido epitelial, que es el epitelio glandular. El epitelio glandular puede ser de dos tipos. Tenemos glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Ya vamos a colocar aquí para tener suficiente espacio. Entonces vamos a dibujar un poco de esto. Azul está bien. Vamos a colocar un pincel y ya. Entonces tenemos aquí el tejido epitelial. Membranoso o glandular. Luego tenemos el tejido conjuntivo, que tenemos el tejido conectivo Moderado. laxo. Tejido conectivo laxo. Ajá, esto lo voy a recorrer un poquito más allá para que me dé espacio. Otro tipo de tejido conjuntivo es el hueso. Tenemos también el cartílago. Tenemos el tejido adiposo. Tenemos el tejido linfoide. Ya. Y tenemos finalmente el tejido sanguíneo y hemopoyético. En este caso vamos a colocar como médula ósea roja. Ya, muy bien. Entonces vamos a colocar aquí estos tipos de tejidos. Muy bien. Entonces, habíamos citado que para todos los casos la terminación OMA quiere decir benigno. Terminación OMA es benigno. Entonces, aquí tenemos la piel. Bueno, voy a comenzar por esta parte porque es más fácil entender de esta forma. Vamos a acomodar un poquito. Célula de origen. ¿Qué célula predomina en el tejido conectivo laxo? Aquí tenemos el fibroblasto. Fibroblasto. Entonces, el tumor benigno de fibroblasto se denomina, de acuerdo al nombre de la célula de origen, y se añade la terminación OMA, fibroma. Y el tumor maligno, para denominar el tumor maligno en tejidos conjuntivos, utilizamos la terminación sarco. Sarco igual maligno. Entonces, el tumor maligno de fibroblasto se denomina fibrosarcoma. Ya. Hueso. ¿Qué tipo de célula tenemos en el hueso? Tenemos osteoblastos. Blastos. Ya. Cuando tenemos un tumor benigno de tejido óseo, se denomina osteoma. Y el tumor maligno vendría a ser un osteosarcoma. Entonces, así, aquí ya sale fácil, ¿no?
si tomamos en cuenta el cartílago, tenemos un condroblasto. Y si tomamos en cuenta el tejido adiposo, tenemos un adiposito. Entonces, ¿cuáles serían los nombres de los tumores respectivamente? Aquí tenemos condroma. El adiposito podría decirse adipoma, pero también se dice más comúnmente, con mayor frecuencia, se dice lipoma. Y aquí tenemos al condrosarcoma. Y para adipocitos el liposarcoma. Muy bien, hasta aquí todo bien. Tumor benigno, terminación oma. Tumor maligno, terminación sarcoma. Ahora, cuando hablamos de tejido epitelial, utilizamos también la preposición oma cuando se trata de un tumor benigno, pero cuando se trata de un tumor maligno, utilizamos la terminación carcino. Sería igual, maligno. Esto en caso de tumores de tejidos epiteliales. Ahora aquí el dato más importante es que los epitelios revisten las superficies externas y las superficies internas, como del aparato respiratorio, tracto urinario. También están en la vía digestiva, revistiendo el tubo digestivo. Entonces, los epitelios son los que están expuestos la mayoría de las veces a los factores que provocan cáncer. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de la piel. Solo por dar un ejemplo. En la piel tenemos células basales, tenemos células escamosas, bueno, espinosas. Y tenemos unos 6 tipos más de células, ¿no? Pero aquí los más importantes serían los melanocitos, los que con mayor frecuencia están involucrados en la formación de tumores. Entonces, aquí tenemos un caso especial. El tumor benigno de células basales y espinosas se denomina papiloma. Este término es bastante antiguo y vendría a ser lo que comúnmente conocemos como verruga. Entonces ya son más o menos 4.000 años que se sabe que existe papilomas por los primeros escritos de medicina. O sea, es un nombre muy antiguo. Luego tenemos el tumor maligno de células basales. Entonces, en este caso tenemos el carcinoma vasocelular. También tenemos el tumor de células escamosas como carcinoma espinocelular. Y aquí tendríamos el caso de los melanocitos con el melanocarcinoma. Antiguamente el melanocarcinoma se conocía como melanoma. Incluso ahora tenemos médicos que emplean la palabra melanoma para referirse a este tumor maligno. Sin embargo, la palabra melanoma te hace pensar en un tumor benigno. Actualmente persiste y ustedes seguramente van a encontrar personales de salud que hablan de melanoma. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta que el término correcto es melanocarcinoma. Ya. Luego, para todo lo que es
glándulas se utiliza la preposición adeno, ya sea endocrina o exócrina. Entonces, aquí tenemos un caso de glándula endocrina, por ejemplo, la glándula tiroides. El tumor benigno se denomina adenoma tiroideo. Y, bueno, vamos a colocar en verde. Dando una connotación de benignidad. Y vamos a colocar en rojo la parte maligna. Entonces aquí se utiliza el término adenocarcinoma, tiroideo o de tiroides. Se puede utilizar de ambas formas, adenocarcinoma tiroideo o de tiroides. Otro ejemplo de glándula endocrina tenemos la glándula parótida. Otro ejemplo sería, la hipófisis. Es una glándula endocrina. Hipófisis. Entre las glándulas exócrinas tenemos, por ejemplo, el páncreas, ¿no? Páncreas. Y tenemos el hígado. Hígado. Entonces vamos colocando los nombres a estos tumores. En el caso de la parótida sería adenoma parotídeo. En el caso de la hipófisis sería adenoma hipofisiario o de hipófisis. En el caso del páncreas también tendríamos la palabra adenoma de páncreas. Y finalmente en el hígado tendríamos un adenoma hepático o hepatoma. Ya. Vamos con los malignos. Adenocarcinoma. Parotídeo. Y tenemos adenocarcinoma hipofisiario. En el caso del páncreas, tenemos un adenocarcinoma de cabeza de páncreas. O sea, lo más frecuente es el adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. Adenocarcinoma pancreático. Y el tumor maligno de hepatocitos sería el hepatocarcinoma. O adenocarcinoma hepático. Muy bien, hasta aquí se entiende súper bien. Solamente tenemos una excepción que sería el papiloma, verruga, ¿no? Ahora podemos hablar, por ejemplo, de los tumores de cáncer de estómago, ¿no? Entonces, en el cáncer de estómago se utiliza la palabra adenoma gástrico, que eso ocurre rara vez. La mayoría de las veces el tumor en el estómago es un tumor maligno, es el adenocarcinoma gástrico. Y así, dependiendo de cada órgano, podemos colocar diferentes nombres. Tomar en cuenta que no existen dos tumores iguales. Es posible que se diseñe un nombre para un tumor específico, pero tomando en cuenta los principios que mencionamos en la primera parte. Ahora, ¿de qué está
compuesto principalmente el tejido linfoide? Está compuesto principalmente de linfocitos. Entonces, el tumor de linfocitos se denomina linfoma. Maldita sea. Todos los linfomas actualmente se consideran malignos. Entonces, aquí tenemos otro caso de un tumor que aparentemente, de acuerdo a la nomenclatura, correspondería a un tumor benigno. Sin embargo, se trata de un tumor maligno. Es una excepción. Sangre y médula ósea roja. En la sangre y médula ósea roja tenemos ¿dónde está? Aquí. Sangre y médula ósea roja. Ya. Aquí tenemos como células glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no poseen núcleo, entonces no pueden dar lugar a la formación de tumores. Una célula que no tiene núcleo no puede dividirse. Entonces tenemos las células madre hematopoyéticas. Madre hematopoyéticas de la médula ósea roja. Entonces, el tumor benigno de estas células se denomina policitemia. Entonces, en la policitemia aumenta el número de células rojas y también de las células blancas. Cuando tenemos un tumor maligno, se denomina leucemia. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra leucemia? La preposición leu viene de leuco, o sea, de blanco. Entonces, la sangre de estos pacientes tenía un aspecto blanquecino lechoso. De ahí se quedó el nombre sangre color blanco, leucemia. La leucemia puede ser aguda o crónica. Aguda o crónica. Más el tipo de célula. El tipo de leucocito. ¿No? Ahí está. Entonces, las leucemias agudas son más fáciles de tratar e incluso se pueden curar. Y son predominantemente frecuentes en la infancia. En cambio, las leucemias crónicas son difíciles de tratar y generalmente aparecen después de los 35 años. Entonces, leucemias agudas antes de los 20, leucemias crónicas después de los 35. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta la célula, ¿no? Porque recordarán ustedes que las células tienen diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una leucemia linfocítica crónica o una leucemia linfoblástica aguda. Entonces va a depender del tipo de célula involucrada. Generalmente son blastos. Ya muy bien, entonces, para el día de la práctica, que les corresponde, vamos a... voy a revisar esto y el siguiente cuadro en una cartulina. Entonces aquí tenemos otro tipo de tejido, tejido muscular. Muscular, ¿ya? Tejido nervioso. Vamos a adicionar un quinto tipo de tejido como tejido embrionario. Si bien no se trata de uno de los tejidos básicos, pero como se trata de células en proliferación, puede desarrollar tumores.
Entonces, tejido muscular, desde el punto de vista histológico, tenemos tres tipos, ¿no? Músculo estriado, esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso visceral. Pero aquí solamente vamos a tomar en cuenta dos tipos. El músculo estriado, músculo estriado y el músculo liso. Músculo liso. Para el músculo estriado vamos a utilizar, para ambos, ¿no? Para ambos vamos a utilizar la preposición mío. Preposición mío que quiere decir músculo. Músculo. Cuando se habla de músculo estriado, se utiliza la preposición rhabdo para músculo estriado. Y para músculo liso se utiliza la preposición leio. Ya. Entonces, ¿qué nombre recibiría el tumor benigno de músculo estriado? Rhabdomioma. Rhabdomioma. Y el tumor benigno de músculo liso, leiomioma. Bueno, vamos con los tumores malignos. Aquí se utiliza la preposición sarco. Entonces, aquí para un tumor maligno, sarco igual maligno. Para todos los tipos de tejido muscular. Entonces, tumor maligno de músculo estriado recibe el nombre de rhabdomiosarcoma. Y el tumor maligno de músculo liso, leiomiosarcoma. Leiomiosarcoma. Muy bien, aquí se cumplen las reglas. No hay mayor problema con esta parte de tejido muscular. Sigamos avanzando entonces. No tenemos excepciones tampoco, ¿no? En tejido nervioso tenemos dos tipos de células, las neuronas y la neuroglía. Tenemos neuronas y neuroglía. Ajá, ahí está. Entonces voy a dibujar aquí. Este músculo estriado y músculo liso pertenecen a esto, tejido muscular. Y las neuronas y la neuroglía tenemos aquí. Ya, muy bien. Las neuronas no provocan tumores, no forman tumores. Las neuronas, ¿no? No forman tumores. Pero sí tenemos tumores de la neuroglía. Y los tumores de la neuroglía se denominan gliomas. Y estos gliomas son malignos. Aquí tenemos otro caso donde la palabra aparentemente sería un tumor benigno, glioma, pero en realidad se trata de un tumor maligno. En el tejido embrionario tenemos dos tipos de tejido embrionario. La masa celular interna y la masa celular externa. La masa celular interna tiene que ver con la formación del feto. Entonces esto forma el feto. Maldición. Feto.
Y la masa celular externa forma la placenta. El tumor benigno del tejido embrionario fetal se denomina teratoma. Teratoma. Esta palabra teratoma proviene de la preposición teratos, que quiere decir monstruo. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para mostrar qué es un teratoma. Teratoma, ajá, ya. Teratoma, doctor Morelos. Los teratomas maduros, o también denominado quiste dermoide, son tumores. Entonces, en este tumor puedes observar pelos, puedes observar uñas, un poco de hueso, tejido conjuntivo, toda clase de tejidos, pero no forman un organismo vivo. O sea, no forman un ser humano. Que se caracteriza por una cápsula gruesa, bien formada, revestida por epitelio plano, certificado con gran variedad de apéndices cutáneos, o sea, de la piel, que incluyen glándulas sudoríparas, apócrinas, sebáceas, y está llena de pelos y secreción glandular. Otros tejidos que se pueden encontrar son dientes, cartílagos, plexos coroideos, falanges, tejido nervioso y en ocasiones tejido tiroideo, con un potencial tirotóxico o degeneración maligna tiroidea. Los teratomas maduros, o también denominado quiste dermoide, son tumores de células germinales que constituyen casi el 20%. A teratoma is a tumor that can develop with hair, teeth, and eyes. These are very real but very rare. Have a lovely day. A teratoma is a tumor that... Bueno, por eso se los llama teratomas, porque el aspecto es monstruoso. Vamos a aprovechar para ver otra cosa más, que sería el teratocarcinoma, que sería el tumor maligno. Dios. No hay ninguno. Maldita sea. Mola. Hidatiforme. Mola simplemente. Bueno, ya está. Hidatiforme. O que é gestação molar? Gestação molar é formada por um óvulo, espermatozoide, dois espermatozoides em um óvulo sem conteúdo genético, por espermatozoide, enfim. São várias junções de óvulos, espermatozoides que não gerou embrião. Sim gerou embrião, esse embrião ele não... Entonces recuerden que el 45 o 49% de las veces un óvulo fecundado no forma un ser humano, sino una masa desorganizada, que no... Y es por eso, ¿no?, que existe esa controversia si un óvulo fecundado en realidad no es un humano. Entonces, no se olviden de esta imagen. Una mola hidatiforme es una placenta mal formada donde se ven vesículas que aparentan un panal de abejas. De ahí viene la palabra hidatiforme. A gente chama de tumor benigno dentro do útero, porque são células com uma grande capacidade de se reproduzir. Então, pode formar isso que a gente está vendo aqui, são essas vesículas, que são bem características da mola hidatiforme. Sim, não quer dizer que quando juntam ovos, não gerou embrião, eles geram um tumor. Em certos casos, você só fazer a curetagem uterina já elimina a mola, tá? Mas você tem que fazer acompanhamento toda semana com o exame de sangue do beta-HCG para acompanhar a descida desses valores do beta-HCG e às vezes tem que fazer mais alguns exames, tem que acompanhar com o ginecologista. Se esses valores não descem ou começam a crescer, tem que às vezes fazer outros medicamentos. Então, primeiro, o que é gestação molar? Gestação molar é formada por um óvulo, espermatozoide, dois espermatozoides. Muy bien. Entonces, continuamos en esta parte.
El tumor benigno de placenta se denomina mola hidatiforme. Yeah. El tumor maligno de tejido embrionario se denomina teratocarcinoma. Y el tumor maligno de placenta se denomina coriocarcinoma. Entonces, en el caso del tejido embrionario, se cumple la regla de carcino significa maligno. Ya. Tenemos otro tipo también de tumor embrionario, que es el seminoma. El seminoma también te da una apariencia de que, como de que fuera, digamos, un tumor benigno, pero se trata de un tumor maligno embrionario. También tenemos tumores mixtos, que tienen más de un tipo de células. Tumores mixtos. Por ejemplo, o sea que contiene más de un tipo de célula. Dos puntos. Un ejemplo de esto es el adenoma pleomorfo. Leo. Pleomorfo Muchas formas. de parótida. Que contiene un adenoma y contiene un osteoma. O sea, tiene dos tipos de células dentro del mismo tumor. También tenemos casos especiales que, por ejemplo, se tratan de masas que aparentan ser un tumor, pero no son un tumor. Tenemos el término amartoma. Amartoma que tiene que ver con masa de células desordenadas. Entonces, un amartoma no se trata de un nuevo tipo de células, sino se trata de células maduras, pero que están desordenadas. Células maduras. Y finalmente tenemos, voy a tratar de recorrer un poquito más esto para hacerme espacio. Ahí, ahí. Coristomas. Se dice coristoma cuando tenemos una masa de células maduras, pero en una ubicación anormal. Por ejemplo, un caso que yo recuerdo es de una estudiante brasilera que me dice, doctor, tengo un carozo. Y bueno, yo le pregunto, bueno, ¿qué es un carozo? Tengo una masa, me dice ella, ¿no? Y cuando ella me dice de que hay momentos en los que la masa se hace más grande y después otro momento en el que la masa disminuye de tamaño. Yo digo, qué raro, cómo una masa aumenta de tamaño algunos días y otros días disminuye de tamaño. Entonces ella me muestra en la región del muslo, en la parte anterior del muslo, una masa de células. Y obviamente estas células resulta ser glándula mamaria. Entonces, glándula mamaria sobre el muslo. Se trata de un coristoma. Y bueno, no se trata de una célula nueva, no se trata de una neoplasia, se trata de células maduras, pero que están en un lugar anormal.
Muy bien, ¿alguna pregunta, duda hasta esta parte? No, doctor. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí el Jamboard, donde está Jamboard. Clic. Entonces, tarea para prácticas. ¿Qué grupo es este? Ya muy bien, entonces la tarea para prácticas es... Este es el grupo F, ¿verdad? Sí, Grupo F. Sí, el grupo F. Entonces, pasamos de prácticas. Con este grupo pasamos el día jueves. de ayer. Ayer pasamos. Ujú. Entonces necesitamos hacer el flashcard de neoplasias en cartulina tamaño ¿Carnet? carta. No, tamaño carta u oficio. Luego hacemos, bueno, ya tenemos las preguntas. Ya hicimos la semana pasada. Claro, Ujú. solamente esto sería flashcard de cartulina tamaño carta. Otra cosa, el día lunes, no, la próxima semana que es día jueves de práctica, jueves de prácticas, traer barbijo N95. ¿Por qué?